Después de 5 años de silencio, mi padre se puso en contacto conmigo, lo que provocó un torrente de recuerdos sobre nuestro último encuentro cuando tenía 26 años. Poco después de graduarme de la universidad, él me echó de casa de forma abrupta. Esta sorprendente decisión vino tras las acusaciones de mi madrastra y mi hermanastra, quienes afirmaron que había robado dinero del fondo universitario de mi hermanastra. Fue el punto de quiebre de una tensión acumulada que había estado hirviendo desde que mi padre se volvió a casar. Mis padres se divorciaron cuando tenía 7 años, y a los 15, mi papá había comenzado a salir con ella, mi futura madrastra. Ella era una viuda con una hija, Sofía, que era 4 años menor que yo. Desde la primera reunión, pude sentir la renuencia de ella y Sofía para darme la bienvenida a sus vidas, un sentimiento que solo se intensificó con el tiempo. Aunque me mudé para ir a la universidad, mis visitas poco frecuentes a casa estaban llenas de incomodidad, ya que su frialdad se volvía cada vez más evidente. Sin embargo, mi padre era ciego a su animosidad, convencido de que no me guardaban rencor, lo que solo ampliaba el abismo entre nosotros. Después de graduarme, regresé a casa con planes de ahorrar para tener mi propio lugar, esperando abordar la palpable hostilidad que sentía. Desafortunadamente, mi padre desestimó mis preocupaciones, seguro del afecto de ella y Sofía hacia mí. Pero rápidamente se hizo evidente que su desdén era muy real. Las tensiones escalaron cuando ella y Sofía me acusaron de algo grave. Después de un largo día buscando un nuevo lugar para escapar de la atmósfera tóxica en casa, regresé y encontré a mi padre visiblemente molesto. Inmediatamente me ordenó que me fuera, convencido de que había robado del fondo universitario de Sofía. Ella repitió sus acusaciones con pasión, afirmando falsamente que había abusado de mi acceso a una cuenta financiera destinada a emergencias. Aturdida por la confusión y el dolor, me vi obligada a irme sin que se escuchara mi versión de la historia. Esta ruptura terminó con nuestra relación y perdí todo contacto con él. Ahora, años después, el inesperado acercamiento de mi padre ha resurgido esas viejas heridas, haciéndome cuestionar mis acciones pasadas y si manejé todo lo mejor que pude. Nunca entendí por qué ella me acusó de malversar fondos destinados a su hija. Alegó que había usado dinero reservado para Sofía para darme un capricho en una lujosa jornada de compras, una afirmación que era completamente falsa. Sin embargo, logró convencer a mi padre al plantar los artículos comprados en mi habitación. Mis protestas fueron ignoradas. Para cuando sugerí verificar las acusaciones con el banco, mi padre ya se había puesto del lado de ella, habiendo encontrado los artículos bajo mi cama. Cuando insistí en limpiar mi nombre, él me desestimó, totalmente convencido de mi culpabilidad y etiquetándome de ladrona, descorazonada e injustamente tratada. Me mudé, corté lazos con él y luché financieramente durante un tiempo, pero eventualmente recuperé el rumbo. Construí una vida cómoda e incluso comencé a planear comprar una casa. Durante 5 años, mantuve la distancia de la familia de mi padre, confiando en mi madre para obtener apoyo, ya que ella también había cortado lazos con él debido a su trato hacia mí. Luego, de la nada, mi padre apareció en mi puerta, buscando perdón. Finalmente había aprendido la verdad. Ella había fabricado toda la situación para encubrir su propio mal uso de los fondos destinados a la educación de su hija. Se había despilfarrado en artículos lujosos para ella y Sofía, y luego me había incriminado para desviar la atención de sus hábitos de gasto. Después de una reciente discusión con sus padres, le habían revelado todo a mi padre, exponiendo la manipulación de ella. Ahora, entendiendo la magnitud de su engaño, me estaba pidiendo una oportunidad para reparar nuestra relación. Resultó que ella me había usado como un peón en su plan para asegurar su futuro financiero mientras ocultaba sus propias extravagancias. Mi padre me confió que había solicitado el divorcio de ella unas semanas antes, con la ayuda de su antiguo abogado. Ahora buscaba reconciliarse conmigo. Durante nuestra conversación, mencionó que sabía que uno de los padres de mis amigos era un abogado de divorcios respetado y esperaba que pudiera facilitar una conexión para negociar una tarifa más baja, ya que ella y su abogado habían elaborado una petición de divorcio sesgada. Parecía pensar que una disculpa podría ser suficiente, como si pudiéramos simplemente volver a como eran las cosas antes. La audacia de su solicitud me dejó sin palabras, y no pude evitar reírme antes de cerrar la puerta firmemente en su cara. La noción de que podía esperar mi ayuda después de todo era absurda. Si necesitaba asistencia legal, debería contactar él mismo y pagar las tarifas estándar como cualquier otra persona. La renuencia de su abogado actual para manejar el complicado divorcio no era una carga que yo debiera llevar. Después de cerrar la puerta, le advertí que se fuera o llamaría a la policía. Pensé que eso sería el final, pero luego mi madre llamó, criticando inesperadamente mi decisión de no ayudarlo. Ella argumentó que todos cometen errores, incluyendo a mi padre,
e insistió en que no era justo mantenerlo a un estándar más alto simplemente porque era mi papá. Si bien reconocía que todos cometen errores, mis sentimientos eran más profundos. Provenían de la decisión de mi padre de confiar en ella en lugar de en mí, su propia hija, y las palabras hirientes que me había lanzado cuando me forzó a salir de nuestro hogar. No había venido solo para disculparse, también buscaba mi ayuda. No podía sacudirme la sensación de que si no hubiera necesitado algo, no habría sabido nada de él. Después de 5 largos años, finalmente había reconocido su error, pero ahora regresaba no solo para buscar perdón sino también para pedir un favor. Intenté explicarle a mi madre que mi renuencia no era simplemente sobre sus malas acciones pasadas. Se trataba del profundo dolor emocional causado por su decisión de priorizar a ella sobre mí. Ella insistió en que su admisión, incluso si era tardía, debería significar algo, instándome a ser la persona más grande y perdonarlo. Si bien estaba cerca de mi amigo y probablemente podría preguntarle sobre la disponibilidad de su padre para el caso de mi papá, me encontraba dividida. La carga emocional de reconectar bajo estas circunstancias se sentía abrumadora, y no estaba segura de poder simplemente dejar de lado el pasado. A pesar de la expectativa de ofrecer ayuda, me vi envuelta en un acalorado debate con mi madre sobre si debía ayudar a mi padre, distanciado a conseguir una tarifa más baja de un abogado de divorcios de alto nivel. Los mejores abogados son costosos, y ni siquiera estaba segura de poder convencer a alguien para que redujera sus tarifas. Mi madre no lograba ver mi perspectiva, y yo luchaba por entender la suya, que me parecía completamente ilógica. Nuestra discusión nos dejó frustradas y sin hablarnos, llevándome a cuestionar mis propias decisiones. Mientras reflexionaba sobre la situación, no estaba segura de si rechazar ayudar a mi padre era incorrecto, pero la reacción de mi madre sugería lo contrario. Me sentía dividida, preguntándome si había cometido un error al mantenerme firme. Después de un tiempo de contemplación y considerando las opiniones de otros, decidí distanciarme de ambos padres. Me di cuenta de que no le debía nada a mi padre, especialmente porque su disculpa llegó solo después de que descubrió la verdad, lo que indicaba que probablemente no se habría puesto en contacto conmigo si no hubiera necesitado algo de mí. En cuanto a mi madre, me desconcertó su repentina defensa a mi padre después de años de distanciamiento. Durante nuestra última conversación, mencionó que él se había comunicado con ella entre lágrimas, tratando de reconectar, lo cual era inusual para él, ya que rara vez mostraba sus emociones. Esto fue suficiente para que ella lo escuchara, lo que llevó a que se enterara de su intento de disculparse conmigo. Sin embargo, ella afirmaba que no habían hablado en los últimos 5 años, una declaración que me resultaba difícil de creer. Esta situación me hizo darme cuenta de que mi madre podría no entenderme tan bien como había pensado. Si realmente me conociera, no habría esperado que perdonara a mi padre tan fácilmente. Por ahora, decidí mantener la distancia de ambos. Evitar a mi padre había sido sorprendentemente fácil. Desde que me distancié de mi padre durante 5 años, alejarme de mi madre sería mucho más complicado. Ella había sido mi principal conexión familiar durante ese tiempo, y perder ese vínculo era doloroso. Decidí darle una semana para reflexionar y, potencialmente, disculparse por su reacción. Si no cambiaba de opinión, tendría que aceptar que mi relación con ella también podría convertirse en una víctima de este conflicto familiar en curso. Era una situación difícil, pero necesitaba priorizar mi bienestar emocional y avanzar con o sin su comprensión. Antes de que se cumpliera la semana, mi mamá se comunicó, no con una disculpa, sino con una solicitud para reunirnos y hablar en persona. Aferrándome a la esperanza de reconciliación, acepté. Cuando llegó, comenzó admitiendo que podría no haber comprendido del todo mi perspectiva durante nuestra última conversación. Animada, reiteré mis sentimientos, esperando que esto allane el camino para que se disculpara y finalmente pudiéramos dejar esto atrás. Sin embargo, en lugar de ofrecer una disculpa, sugirió que tuviera la misma conversación con mi padre. Creía que si podía explicar mi lado con calma, podría ayudar a reparar nuestra relación. Me recordó que a pesar de sus errores, creyendo que había mal utilizado el dinero de ella, él me había protegido de consecuencias legales, lo cual, en su opinión, mostraba que aún le importaba. Insistió en que al menos debería ofrecerle una explicación, enfatizando que me habían educado para ser amable y comprensiva. Descorazonada, le dije que no me conocía tan bien como pensaba. No sentía ninguna obligación de perdonar o explicar nada a mi padre, considerando sus acciones pasadas. Me dolía que no hubiera reconocido su parte en esto, y dejé en claro que solo continuaría la conversación si estaba lista para disculparse sinceramente. A medida que nuestra discusión se volvía más tensa, ella se puso visiblemente ansiosa y admitió que no podía irse sin cumplir una promesa a mi padre de persuadirme para que hablara con él. Me suplicó,
diciendo que la familia debería estar ahí para perdonarse mutuamente y que sería trágico vivir de otra manera. Desestimé esto como retórica vacía y le pedí que se fuera, frustrada porque su visita era más sobre cumplir su promesa a mi padre que sobre reparar genuinamente nuestra relación. En ese momento, finalmente expresó arrepentimiento, quizás dándose cuenta demasiado tarde de que su enfoque podría costarle nuestra relación. Su disculpa parecía estar ligada a sus obligaciones hacia mi padre más que a una comprensión sincera de mis sentimientos, añadiendo otra capa de complejidad a nuestra ya turbulenta dinámica familiar. Me sentí profundamente traicionada por ambos padres, pero una parte de mí luchaba con la idea de que, como mis padres, quizás debería encontrar una manera de perdonarlos. Después de todo, habían hecho muchas cosas bien en el pasado, y eso debería contar para algo. Pero cuando mi madre intentó usar este razonamiento para justificar sus acciones, me pareció absurdo. La confronté sobre las promesas que le hizo a mi padre, enfatizando que no era mi responsabilidad ayudarla a cumplir esos compromisos. Nuestra conversación escaló cuando reveló que no podía irse porque mi padre la estaba esperando en el auto, esperando ser invitado a entrar. Esta revelación fue la gota que colmó el vaso. Había dejado claro que no quería conocerlo. Sin embargo, ella había ignorado mis deseos, pensando que podría persuadirme de otra manera. Mi frustración se convirtió en ira, y le grité, llamándola una madre terrible y declarando que había terminado con ella. A pesar de sus lágrimas y disculpas, estaba resuelta. La discusión se prolongó durante unos 15 minutos antes de que finalmente se fuera, y al hacerlo, le advertí que cualquier visita futura de ella o de mi padre me obligaría a llamar a la policía. Después de que se fue, incluso contemplé hablar con un abogado sobre obtener una orden de protección contra ellos. Justo cuando pensé que el día no podría volverse más caótico, ocurrió otro evento inesperado. Estaba disfrutando de un raro día libre en casa, planeando un día tranquilo, cuando ella y su hija, Sofía, aparecieron en mi puerta. Inicialmente, consideré enviarlas inmediatamente y hasta empecé a marcar el número de la policía, pero ella intervino rápidamente, insistiendo en que no estaba allí para causar problemas. Más bien, quería revelar algunas verdades sobre mi padre y explicar por qué mi madre de repente se había puesto de su lado después de años de silencio. Su presencia era tan desagradable como siempre, y al principio no tenía ningún deseo de escucharla. Sin embargo, algo que ella mencionó sobre mi madre me tomó por sorpresa y despertó mi curiosidad. A regañadientes, la escuché mientras estaba afuera, negándose a entrar en mi casa. Ella compartió que hace un par de semanas, sus padres habían revelado información crítica sobre el incidente de hace 5 años, provocando una serie de revelaciones y confrontaciones inesperadas. Este giro fue sorprendente. No había anticipado que ella, de entre todas las personas, saliera con información que pudiera arrojar luz sobre las recientes tensiones dentro de mi familia. Sus noticias complicaron mi comprensión de nuestra dinámica familiar. Ella explicó que había dejado de enviar dinero a sus padres porque mi padre ya no le estaba proporcionando el apoyo financiero que deseaba. La avaricia había tomado el control, y cuando los fondos disminuyeron, comenzó a investigar. Su curiosidad la llevó a un descubrimiento impactante. Mi papá estaba teniendo una aventura con mi madre y supuestamente estaba guardando dinero para dejar a ella. Decidida a no quedarse con las manos vacías, ella decidió quedarse con él, planeando iniciar el divorcio en sus propios términos. Eventualmente, mi padre descubrió su plan, lo que llevó a una pelea masiva que reveló sus verdaderas motivaciones. En circunstancias normales, él podría haber divorciado a ella sin muchas consecuencias, pero su propia infidelidad complicó las cosas. Ella no había trabajado en 10 años y había elaborado una petición de divorcio que la favorecía, la cual mi padre impugnó ferozmente. Me contó todo esto porque mi padre había amenazado recientemente con ella durante una llamada telefónica, advirtiéndole que se suponía que yo debía conectarlo con un abogado de divorcio de renombre, poniéndola en una posición vulnerable. Estaba faroleando, pero ella, temiendo lo peor, decidió revelar todo. Estaba atónita por sus revelaciones. Explicaban el comportamiento extraño de mi madre y su repentina alianza con mi padre. Después de compartir su historia, ella dejó en mis manos decidir si quería ayudar a mi papá o no. Por una vez, ella había sido realmente útil para mí, y me sentí extrañamente agradecida por su honestidad. Sin embargo, esto fue la gota que colmó el vaso con mis padres. No podía creer que mi madre hubiera tratado de manipularme para darle a mi padre otra oportunidad por sus propios motivos egoístas. Era evidente que mis padres eran adecuados el uno para el otro, y estaba mejor sin ellos en mi vida, viviendo por mi cuenta. Realmente disfrutaba de la paz. A veces, extrañaba a mi madre, pero rápidamente me recordaba su traición, lo que hacía más fácil lidiar con su ausencia.
He oído a través de familiares que mi papá y mi mamá han vuelto a estar juntos y que su divorcio de ella se finalizó hace unas semanas. Se planea una boda pronto, y aunque me han informado sobre esto en caso de que quisiera reconciliarme, no tengo interés en asistir o en arreglar las cosas con ellos. La vida por mi cuenta ha sido plena y pacífica, y estoy contenta con donde estoy, lejos del drama y la manipulación que alguna vez consumieron mi vida.